Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Nada, me presento, me llamo Raúl Solana y bueno, pues estoy aquí porque los dos últimos años he sido tribunal de oposición y bueno, pues me han pedido desde la academia que si bueno, pues podía venir a dar un poco, a hablar un poco de mi experiencia o dar consejos, en este caso, que os puedan servir cara a oposiciones, pues eso, en años venideros, e incluso ya en el año que viene, sabéis que hay algunas comunidades autónomas que va a haber oposición. Entonces, bueno, pues esto es un poco la idea de la charlita que vamos a tener aquí. Me gustaría, pues, a la medida de lo posible, pues, hacerlo participativo. Es decir, aunque yo os vaya a contar cositas, pues encantado si abrís el micrófono en un momento dado, queréis lanzar alguna pregunta, lo intentamos hacer así con un poquito de orden y poder resolver todas las dudas que podáis tener o cosas que queráis preguntarme desde mi experiencia, pues en este caso ya os digo, como tribunal de oposición de las dos últimas convocatorias en la Comunidad de Madrid, ¿vale? Hay pequeñas diferencias entre unas comunidades autónomas y otras, pero al final, en esencia, todo el tema de criterios a la hora de evaluar las distintas pruebas o hacer las cosas, pues es muy parecido en todos los casos, ¿vale? Entonces, bueno, pues no sé si queréis preguntarme algo así de primeras o si no os voy contando. ¿Alguien se anima a hablar? ¿No? Bueno, pues entonces, a ver, os cuento. A la hora de afrontar los exámenes de oposición, sabéis que al final tenemos como dos partes, ¿no? Tenemos una primera parte donde nos vamos a examinar hay que desarrollar un tema y hay que hacer un práctico en función de la especialidad en la que estemos. Una vez que superamos esa primera fase, nos vamos a una segunda en la cual, pues, ha quedado diezmado prácticamente la cantidad de personas o de opositores que se han presentado a la primera parte y en la segunda parte tendremos que defender lo que sería una programación didáctica y una unidad didáctica, ¿no? Entonces, bueno, pues mi idea es ir barriendo un poco y daros consejos en cada una de las partes. Respecto a los temas, ¿qué os cuento? Pues a ver, en todas las comunidades autónomas al final es muy parecido, ¿no? Sabéis que hay una serie de temas, algunos están pues, incluso un poquito, pues el temario es de hace muchísimos años, entonces incluso hay algunos temas que se han quedado un poquito desactualizados, hay otros que serían mucho más modernos y que no están presentes, pero bueno, ahora mismo el temario que hay es el que es y nos tenemos que acoger a él, ¿vale? Entonces, al final, mi consejo siempre es que los temas hay que hacerlos propios, en el sentido que tú puedes comprar apuntes en la academia, puedes pedir apuntes a otra persona, hay muchas cosas, ¿no? Pero al final la idea es que tenemos que hacer los apuntes propios. Y a la hora de desarrollar el tema, a veces es más importante, el contenido por supuesto es muy importante, pero a veces escribir menos es más. En el sentido, ¿qué ocurre en muchas ocasiones? Cuando este año o el año pasado me encuentro con nos ponemos a corregir temas, pues hay gente que igual intenta escribir mucho, 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 mucho y todo lo que sabe, pero no le da forma, no le da sentido, no está estructurado. Y una de las cosas que valoramos muchísimo los tribunales, además es que nos viene marcados por la legislación y con el permiso vuestro, además incluso voy a utilizar el de la Comunidad de Madrid. Fijaros, vamos a compartir pantalla. Dame un momentito. Vale. En este caso, a ver si lo podemos ver aquí. Yo creo que se ve, ¿vale? Cuando todos los años sale la convocatoria de la oposición, me da igual cuál sea la comunidad autónoma, hay una serie de criterios generales para la valoración de las pruebas en las cuales nos tenemos que basar los tribunales. Es decir, que los tribunales al final no corregimos al punto las cosas, sino que nos tenemos que basar siempre en lo que nos diga, en este caso, la convocatoria de oposición. Esta que he cogido yo aquí, que tengo aquí ahora mismo delante, es justamente de la convocatoria de este año de la Comunidad de Madrid. Y en su anexo 8, como podéis ver aquí, me dice actuaciones ante los tribunales y las comisiones de selección o tribunales únicos, criterios generales de valoración de las pruebas, ¿vale? Pues esto es una cosa que debemos de tener claro a la hora de hacer cualquiera de las partes de los distintos exámenes que componen la oposición. Si yo me voy a la parte del tema, que es la que os estoy contando ahora mismo, bajo para aquí abajo, y todo,
me dice, criterios generales de valoración de las pruebas de la fase de oposición. Me dice, primera prueba, parte A y parte B, ¿vale? Una sería el tema y la otra sería el práctico. En este caso me dice, primera prueba, parte práctica, la voy a saltar un momento y me voy a la siguiente parte que me dice. Primera prueba, desarrollo de un tema, ¿vale? Criterios de valoración. Fijaros, aquí, ¿qué es lo que me está diciendo yo? Los propios criterios. Pues que la estructura del tema me va a dar un punto. La expresión y presentación me va a dar otro punto. Y los contenidos específicos del tema me van a dar otros 8 puntos. Es decir, que a veces el escribir más, si tú no le das una estructura al tema, estás perdiendo un punto, incluso la forma en la que expresas y presentas. Mi consejo a la hora de desarrollar un tema es siempre, pues vamos a tener que tener, obviamente, un índice. Es una de las primeras cosas que nosotros, cuando tenemos todo el taco de exámenes a la hora de corregir, pues tiene que llamar, o sea, al final hay cosas que entran por la vista, entonces te va a entrar muchísimo mejor un examen que tú veas que tiene un índice estructurado, organizado, a algo que esté lleno de tachones. Entonces, eso ya simplemente como punto de partida a la hora de ponerte a leer, por muy objetivos que queramos ser, ¿no? Entonces, es súper importante darle estructura al tema, ¿vale? Entonces, hay que poner un índice, hay que hacer una introducción justificando la importancia del tema, desarrollar todos los apartados recogidos en el índice. Y aquí una cosa que yo suelo recomendar a compañeros que están conmigo en el instituto, a gente que me pregunta, es lo siguiente. Yo siempre tendría una hoja, ¿vale?, separada del resto. Entonces, yo en esa hoja, por ejemplo, pongo apartado 1, introducción de no sé qué, no sé cuántos, ¿vale? Entonces, lo desarrollo. Es decir, que yo lo que voy a ir haciendo es, según vaya escribiendo, voy a ir montando el índice. Es decir, yo voy a tener una hoja separada siempre y según yo voy escribiendo mi tema, pues llego a apartado 2.1. Yo qué sé, mecanismos de físicos de no sé qué. Vale, apartado 2.2. Bueno, pues yo cada vez que ponga el epígrafe en mi tema y me voy a poner a escribir, mi consejo es que lo trasladéis al índice. ¿Por qué? Porque uno de los ítems que solemos valorar, y más que nada porque nos vienen las convocatorias, es que se ajuste el índice a lo que luego yo tengo realmente en el tema. Entonces, tú igual puedes tener un tema súper, lo has ensayado mucho en casa, me sé el índice de memoria, pero al final los nervios, el tiempo compiten en mi contra. ¿Qué me puedo encontrar? Que pongo más ítems en el índice de los que luego voy a desarrollar en el tema porque no me da tiempo. ¿Vale? Entonces, consejo que lo hagáis como os estoy diciendo. Yo escribo apartado 2.1, ¿vale? Lo pongo en mi tema que estoy escribiendo y como yo tengo mi índice separado, lo pongo. Índice, apartado 2.1, no sé qué, no sé cuántos, ¿vale? Escribo. Sigo, apartado 2.2, no sé qué, no sé cuántos, ¿vale? Pues voy a mi índice y lo traslado. Eso por un lado. Otra de las cosas que se piden siempre es bibliografía. Otro consejo que os daría es que al principio del todo escribáis la bibliografía en un folio aparte también. Tú te pones toda la... ¿Por qué? Porque hay muchas veces que, pues eso, y lo vemos en opositores, que se ve como que han intentado hacer el amago de poner la bibliografía, pero les ha cogido el tiempo. Entonces, al principio, yo creo que cuando empezamos a hacer el examen, porque yo también he sido opositor en su momento, pues somos una madeja de nervios, ¿no? Entonces, al principio vas como más tranquilo y luego, pues, el tiempo te vas relajando y vas escribiendo más deprisa, ¿no? Entonces, mi consejo también es que la bibliografía lo hicierais lo primero, fijaros. Pones la bibliografía, las referencias bibliográficas que te hayas estudiado y lo dejas ahí separadito para luego entregarlo, para numerarlo al final, pues en función del número de orden que ocupe en el índice. Entonces sería uno de los consejitos que yo os daría, ¿vale? Mucho cuidadito con la ortografía y la gramática, ¿vale? Está súper especificado además, las normas ortográficas vienen también aquí, bueno, un poco más arriba en los criterios, ¿vale? Cuando tenemos que restar por cada una de las faltas que cometamos. Entonces, una falta resta 0,25, ¿vale? Y si la falta es una tilde, disminuimos 0,15 puntos. Entonces, cuidado con esto, por favor. Es cierto que si repetimos la falta, solo se resta una vez, y las tildes se consideran faltas. Entonces, muy importante a la hora de tenerlo en cuenta, ¿vale? Y respecto al tema, pues eso, al final, ensayarlo en casa, ¿vale? Obviamente, puede haber, cuando te preparas los temas, no conozco de nadie que se haya preparado los 70 temas
que componen, en este caso me da igual, que sea matemáticas, que sea inglés, que sea química o que sea algunas especialidades de FP. Es decir, no conozco a nadie que se haya estudiado los aproximadamente 70 temas que componen, en este caso, el temario completo, ¿no? Entonces, al final, ensayar en casa los que llevéis preparados y como todo pasa, es decir, cuando se hace el sorteo con las bolas, mi consejo también es que si el tema lo dominas, mejor. Cuanto más lo domines, mejor. Incluso, bueno, podréis encontrar opiniones que os dicen, no, mejor hacer un tema diferente para salirte de la norma con el resto. Sí, siempre y cuando medio manejes el tema. Es decir, ponerte a indagar en un examen de oposición, un tema que igual va a coger menos gente porque hay menos competencia, bueno, pues ya quedará a criterio de cada uno, pero mejor hacerlo bien a cogerte uno y quedarte escaso en el camino. Entonces, ensayar en casa alguna de las veces y sobre todo, porfa, menos es más en el sentido de que a veces darle estructura, parar esos segundos a ir poniendo las cosas en el índice, a poner la bibliografía, son puntos que ya vamos a ir consiguiendo simplemente por esto, al igual que hacer una pequeña conclusión con una síntesis de las cosas, ¿vale? Luego, el tema, cuanto más limpio esté, es un ítem que valoramos también, más allá de los contenidos, ¿vale? Independientemente de la especialidad y del punto de España en el que nos encontremos, esto es una cosa clave a la hora de desarrollar el tema, ¿vale? Y luego, pues, por supuesto, secuencia lógica y ordenada. Esto incluso va relacionado directamente con el índice que os estaba comentando antes. Es decir, si tú en el índice pones una cosa, tienes que cumplir lo que está en el índice, ¿vale? Entonces, pues, respecto a la parte del tema, estos serían un poco así los consejos que os puedo dar y sobre todo que los temas los hagáis vuestros, insisto, los compréis hechos o no, hay que darle una vuelta. Yo cuando preparé las oposiciones en su día, al final lo que intenté es, pues eso, a la medida de lo posible, hacer míos todos los temas que pude y siendo coherentes. Es decir, si yo me preparo un tema, por ejemplo, lo que no voy a hacer es montarme un tema de 20 folios de ordenador. Yo voy a ser incapaz de transcribirlo en 2 horas de posición con los nervios y apuntarlo. Entonces, el tema tienes que acotarlo a lo que te va a dar margen. Si lo llevaras óptimamente preparado, pues más de 10 folios a ordenador no te va a dar tiempo a escribir en 2 horas, que es el tiempo que tenemos para hacer el examen de oposición, ¿vale? Y esto un poco así con respecto a la parte del tema. Yo no sé si un poco se me ocurre, si queréis preguntarme algo, porque voy a ir avanzando por las distintas pruebas. Yo no sé si queréis preguntarme algo o algo que se os ocurra. Aprovechad. Os leo en el chat, que lo tengo delante, o si queréis encendéis el micro, hacéis algún comentario. Encantado de responder dudas si tenéis. ¿Ah? ¿No se anima nadie? ¿No aprovecháis? ¿10 folios escritos a ordenador, María? Es decir, que imagínate que te preparas el tema en tu casa, ¿vale? Buscas toda la bibliografía, lo haces, te montas un tema muy chulo. 10 folios a ordenador. Intenta pasar esos 10 folios, suponiendo que te los has estudiado, te los sabes muy bien, intenta pasarlos escritos a mano, con 2 horas de tiempo y con nervios. A ver si te da tiempo. Más de 10 folios escritos a ordenador, ya te adelanto que no te va a dar tiempo. Salvo que hayas ensayado mucho, ¿vale? Y aún así lo veo complicado porque tienes 2 horas. Entonces es mi consejo, que cuando os montéis los temas, que los hagáis aproximadamente. Igual te puede salir un tema de 9 folios y te puede salir otro de 11, pero en torno a los 10 folios a ordenador es lo que yo creo que da tiempo a escribir en 2 horas. Me dices, entonces no se valora tanto que desarrolles un tema completo al máximo, sino que ese tema desarrollado tenga coherencia. Tal cual, Carlos, súper. Y cuanto más actualizado esté, mejor. Sobre todo yo qué sé, pues en idiomas o en especialidades en las que se busque el tema de la actualidad, todo lo que puedes meter de actualidad, mejor. Y sobre todo que tenga muchísima coherencia, que esté súper empastado todo lo que estás comentando y que los apartados vayan relacionados uno con otro y tenga un orden, una secuencia lógica. Eso es primordial a ponerte a escribir como loco y sin sentido. Si no te sabes un punto del índice, lo pones, te lo saltas o si directamente no te acuerdas. Por eso te comentaba, Robert, lo que harías, no lo pones en el índice y no lo desarrollas. Es preferible que escribas el resto bien y al final piensa que no hay un tema exclusivo en el cual nos basemos en los tribunales para corregir.
Entonces, si tú en tu casa te has organizado un tema, imagínate, con 6 ítems, ¿vale? Más el 7 que sería la bibliografía, y dentro de, yo qué sé, en el apartado 5 has puesto 5.1, 5.2 y 5.3. Por lo que sea el 5.2 no te acuerdas, pues no lo pongas en el índice y no lo desarrolles. Y el 5.2, el que sería 5.3, lo pones a que es el 5.2 y el otro no lo escribes. Eso es lo que yo haría. No pondría un ítem que luego no voy a desarrollar. Tiene que coincidir, ¿vale? Me dices por aquí, a ver, en el tema se debe incluir alguna actividad práctica para realizar en el aula. Pues en principio no hace falta, ¿vale? Eso se hace en la parte de la programación si es que pasamos. ¿En qué caso lo incluirías? Si ves que te sobra un poquito de tiempo y vas bien de tiempo, igual puedes incluir alguna pequeña cosa de alguna actividad que harías, pero en la parte de tema no se pide que hagamos nada de aplicación en el aula. Eso se hace todo en la programación, en la segunda parte, ¿vale? Me dice, menos de 10 folios, quiero decir, entiendo que al final lo que cuenta es la calidad del contenido más que simple el hecho de llegar a esos 10. Sí, claro, por supuesto. Es decir, yo me estaba refiriendo en el mejor de los casos, Lucía. Es decir, el máximo sería que si tú tienes 10 folios, a ordenador en lo que tardas en escribirlos, pero es mejor que me escribas 8 bien hechos, estructurados, con sentido, bien organizados y con un contenido coherente. Eso vale muchísimo más a que me rellenes por rellenar. Es más, te digo, piensa que al final somos en los tribunales profesores, igual que vosotros, que muchos estaréis trabajando de interinos. A ti te llega un examen de 10 folios, soy uno de 8. ¿Cuál te es más fácil corregir? Pues si está bien hecho el de 10, igual me es más fácil el de 10 si tiene sentido y es todo coherente. Y el de 8, igual está todo una madeja de lío, es un lío y no me entero bien y no me entero y no me compensa. Pero puede ser al revés, que el de 10 no tenga ningún sentido y sea incoherente y en cambio el de 8 esté todo perfectamente estructurado. Obviamente, la calificación va a ser mejor para el de 8 que para el de 10. Habrá que ver el contenido. Vale. Espera, me estáis diciendo aquí varias preguntas. Vale, ¿dónde recomiendas sacar la información? Espérate, que estoy viendo que me ponen muchas cositas. ¿De dónde recomiendas sacar la información para analizar los temas, aparte de la información de los apuntes de la academia? Pues utilizar bibliografía, libros de texto. Hoy en día, sinceramente, utilizar la inteligencia artificial nos sirve para montar un montón de cosas, ¿vale? Si educáis a vuestra inteligencia artificial, os puede servir también para sacar información. Internet, apuntes de la academia, ¿vale? Eso es lo que yo utilizaría, libros de texto, o sea, libros, en este caso, bibliografía. Me dice, ¿se deben añadir propuestas? Eso lo he explicado ya. ¿Es aconsejable incluir los reales decretos y decretos relacionados con el tema o solo con el enfoque pedagógico más actual valdría? Rosario, con lo último, es decir, si quieres hacer alguna pequeña mención a la legislación, que sea breve, no pierdas su tiempo en eso. Todo el tema de reales decretos y decretos nos va, os remito otra vez, a la programación. Ahí sí es donde tenemos que comentar toda la parte de reales decretos y decretos. Insisto, si haces una pequeña mención que no te ocupe más de 2, 3 líneas, 4 y te requiere poco tiempo, bien, mucho más, no te esmeres en poner eso porque es una cosa que no se valora tanto en el tema. La puedes añadir, pero igual, bueno, pues eso, no es tan importante, sí a la parte de programación, ¿vale? Dice, ¿de dónde nos recomiendas eso? Es aconsejable incluir los reales decretos y respecto a las propuestas y menciones didácticas, ya lo he comentado antes, eso va a toda la programación. Dice, ¿podrías poner el enlace para la descarga del archivo que nos estás compartiendo en pantalla? Pues es que no lo tengo subido en ningún sitio, David. Es simplemente el decreto de la convocatoria de oposiciones, el anexo 8, en el caso de la Comunidad de Madrid. Te vas a la convocatoria, no sé si serás de Madrid o de otra comunidad autónoma, mira la convocatoria de las oposiciones de este año, si es que ha habido, porque no ha habido en todas las comunidades autónomas ni de todas las especialidades, y busca el anexo donde están los criterios, ¿vale? Bueno, pero en mis temas yo sí incluyo la relevancia de este tema a la hora de trabajar en el aula y por qué es relevante para nosotros como docentes y para nuestros alumnos. ¿Esto es correcto? Sí, o sea, pero bueno, me dice Rosario, pero en mis temas yo sí he incluido la relevancia de este tema a la hora de trabajar en el aula y porque es relevante para nosotros como docentes. Sí, o sea, yo no te digo que no lo hagas, ¿vale? Al revés, o sea, todo el contenido que tú quieras añadir, perfecto. Pero primero céntrate en desarrollar el tema. Y si además te queda el hueco, el tiempo para poder encajarlo, perfecto. Puedes encargar alguna cosita de, pues eso, de alguna metodología didáctica que quieras aplicar
o algo de reales decretos, os lo acabo de decir, pero solo si os sobra un poquito de tiempo, no está de más. Todo esto, sobre todo donde vamos a tener que desarrollarlo, es si pasamos a la siguiente fase, en la fase de la programación didáctica, ¿vale? Me dices, se escriba doble cara o una cara por un folio. Pues te explico, Ángel, en principio, por lo menos en Comunidad de Madrid, son calcos. Entonces se escribe siempre a una sola cara, porque se calcaría todo en una cara nada más, ¿vale? El índice lo incluyes en el propio escrito que entregas en la prueba. Yo lo que os decía, tengo, por un lado, mi índice, tengo dos folios, ¿vale? Separados, en este caso, ¿vale? Yo lo que haría, en un folio, ¿vale? Aquí donde yo voy escribiendo todo mi texto, y aquí lo que tengo, en este caso, es una parte que sea mi índice. Entonces, yo estoy escribiendo el texto 2, 1, pi, 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 pi. Pues lo que hago es que lo voy trasladando y este folio lo dejo aparte. Apartado 3, 2, no sé qué, no sé cuántos. Y luego lo traslado al índice. Y yo lo incluiría como hoja 1, lo tienes aparte, es decir, no pasa nada, el índice va aparte y tú en un índice, en un libro, no hay nada escrito después. Es decir, que tú puedes tener tu hoja separada y vas escribiendo el índice. Y lo entregas junto con los demás. Más. ¿Qué preguntas? ¿Cómo de actualizada tiene que estar la bibliografía? ¿Se pueden citar obras un poco más antiguas pero básicas o es mejor autores más recientes? Pues yo haría una combinación de ambas, ¿vale? Es decir, puede ser que haya un tratado de algo muy concreto, que es igual es la Biblia, perdonadme entre comillas, de una especialidad concreta, pues puedes meter eso, pero luego puedes meter alguna referencia bibliográfica actual. Tampoco os volváis locos, con 3, 4 referencias puede ser más que suficiente, también depende de las que menciones, ¿vale? Pero se intenta que vean que están actualizadas, entonces puedes combinar ambas. Me dice, yo siento decir que en mi comunidad Murcia, en esta última convocatoria, hay muchas especialidades, estos criterios la deben usado para calzar alguna vez. El problema es que no hay ninguna entidad que controle que esos tribunales estén calificando según la rúbrica del anexo que muestras. Pues yo, José, ¿qué quieres que te diga? Por lo menos nosotros lo intentamos hacer así siempre, lo mejor posible, somos compañeros vuestros, al final también es un poco marrón, entre comillas, el tener que calificar, y nos basamos en unos criterios que son, pues eso, que están publicados en la convocatoria de la oposición, ¿vale? Y es que no nos podemos salir de ahí, es decir, que en un momento dado tú, si no estás de acuerdo con una calificación, puedes establecer una reclamación y si no en su momento puedes ir a un recurso de alzada y tendrán que darte incluso los criterios o no sé, pues ya hasta lo que tú quieras llegar, pero en principio te aseguro que hay unos criterios y nos basamos en ellos para poder calificar. Vale. Vale, espera. ¿Dónde estamos? Vale, disculpa, no me ha quedado claro si se debe añadir propuestas, menciones didácticas, depende de la convocatoria de la oposición, Antonio. Te digo, si te queda tiempo, porque incluyas alguna cosita, no pasaría nada y es de agradecer. Pero si el incluir una propuesta didáctica te va a llevar mucho tiempo el escribirlo y te va a hacer que no incluyas todos los ítems que tienes que incluir en el tema, mi consejo es que te lo guardes para la programación. Es decir, incluirlo. Si te sobra, o sea, puedes hacer una mención, o sea, no digo que lo quitéis directamente, pero es secundario. Es decir, primero cuento las cosas que tengo que contar en el tema y después, pues si me da tiempo, me meto un poquito algún real decreto si quiero, o puedo meter alguna propuesta, alguna mención, o sea, alguna propuesta didáctica, no está de más, pero todo eso, donde tenemos que hacerlo, donde sí que donde se va a valorar, sería la parte de la programación, ¿vale? Además, en los temas, sabéis que hay un epígrafe arriba, el título del tema, pues tiene que estar contemplado. Eso es lo mínimo que tiene que aparecer en los índices, ¿vale? Es decir, el tema, como está escrito en la legislación, pues dependiendo de la especialidad, todos los apartados que vengan en el índice, en el título del tema, tienen que estar todos recogidos como mínimo en el índice, más luego todo lo que quieras meter en el subíndice y demás. Y me dices, posteriormente la lectura del tema, ¿es recomendable leer o ratificar lo escrito? No entiendo la pregunta, José. Es que no te va a dar tiempo, es decir, depende de las comunidades autónomas, en algunas, no sé si sigue, creo que sí, tú haces el tema y luego lo tienes que leer, pero es que a la hora de leerlo tienes que leer exactamente lo que has escrito. Es decir, que dado el caso, no te puedes salir de lo que has escrito en el momento de la prueba. ¿Vale? ¿Hay algún esquema que podamos seguir para el desarrollo de cada apartado del índice? Pues, en principio, el esquema mínimo, el que te acabo de decir, Javier, es decir, el título del tema en concreto, de la posición, o sea, de la especialidad en la que estés, pues el tema, yo qué sé, 70. Es
que no te voy a decir ahora mismo, pero tienes que, como mínimo, el índice tiene que incluir todos los apartados que contenga lo que dice el decreto de los temas de cada una de las especialidades. Eso como mínimo. ¿No? Me refiero a que hay opositores que deciden ratificar lo escrito y no leerlo. Vale, es que eso ya depende de la práctica que tengas, pues, es decir, si no quieres volvértelo a leer, pues no sé, eso ya cada uno, y si te da tiempo, porque a veces no te da tiempo ni a leértelo, depende de lo bien o lo mal, o cómo te estructures el tiempo, ¿vale? En la parte de los temas. ¿Ok? Bueno, respecto a cositas más que os puedo contar, me iría a la siguiente parte, la parte del práctico, ¿vale? Suele ser la llave en la mayoría de las oposiciones, ¿vale? En la mayoría de especialidades, además. Entonces, a la hora de establecer el práctico, pues es un poco donde cabe la posibilidad de más cosas, pero siempre pues tiene que publicar la especialidad cómo va a ser, en este caso, el examen concreto, ¿vale? Yo os digo, mira, esto es en Comunidad de Madrid, ¿vale? Una cosa es lo que nos dicta, bueno, una cosa que al final viene sacado de aquí. A ver, un momento. Perdonad que tengo un ratón aquí. Por aquí, vale. A partir, en este caso, de las actuaciones que nos marca el anexo 8, ¿vale? Lo que tiene que hacer el tribunal siempre es publicar cuáles van a ser los criterios de evaluación específicos, en este caso, de las pruebas, ¿vale? En este caso yo he cogido una, he quitado la especialidad. Bueno, pues aquí hay una serie de cosas, lo que se estaba comentando de los puntos, ¿vale? Y en este caso, fijaros, me dice tiempo de duración 2 horas, calificación del ejercicio de 0 a 10, ¿veis? Y entonces aquí me dice estructura del tema, 1 punto, expresión y presentación 1 punto y contenidos específicos del tema, pues 8 puntos, ¿vale? Es decir, que esto está trasladado prácticamente tal cual de lo que ha marcado en este caso el anexo 8 en lo que se refiere a la parte de los criterios de calificación para el tema. Os cuento, nunca podemos salirnos de aquí, es decir, los tribunales nos dejan a veces la pequeña potestad de incluir algún ítem, ¿vale? Adicional si queremos incluirlo a la hora de calificar, ¿vale? Pero tiene que estar perfectamente publicado siempre los criterios de calificación. Es decir, nos tenemos que acoger siempre y obligatoriamente a los criterios que nos está marcando el anexo, ¿vale? Aquí me dice estructura del tema, o aquí, por ejemplo, dice contenidos específicos del tema, nivel de profundización, valoración o juicio crítico, ilustración de los contenidos con ejemplos, esquemas, tal, secuencia lógica y uso correcto y actualizado del lenguaje. El tribunal, o en este caso la comisión de la especialidad, podría añadir igual algún ítem que le gustaría incluir a la hora de corregir. O sea, obligatoriamente tiene que utilizar los que marque el decreto, ¿vale? De convocatoria de la oposición. Y además, si quiere, pues igual puede añadir un pequeño ítem. Pero ese pequeño ítem va a tener que ser publicado en los criterios de evaluación. Entonces, en este, por ejemplo, me dice aquí, conclusión bien fundamentada, ¿vale? Pues, o aquí me decía, en relación con la práctica docente, ¿vale? Porque se ha decidido incluir, ¿vale? Pues el tribunal tiene esa pequeña potestad de incluir alguna cosita, pero tiene que estar publicado los criterios de calificación que va a utilizar el tribunal, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta, porque a veces puede haber una pequeña variación, pero siempre a incluir más cosas, ¿vale? Pues sí, Cris, creo que va a quedar grabada para que la podáis ver en otro momento, ¿vale? Creo que sí. Bueno, ya lo que iba. El práctico, bueno, pues el práctico dependerá, en este caso, de la especialidad, varía muchísimo. Por ejemplo, en las especialidades como biología tienes hasta un visu de piedras y de plantas y de animales, de excrementos, de fósiles. En idiomas, en inglés, en francés, tenéis una parte de comentario de texto, una parte de listening, es decir, que va a depender muchísimo de la especialidad en la que estemos convocados. En todo caso, lo mismo que os decía antes, a la hora de establecer el examen práctico, por un lado, el tribunal debe decir antes de la oposición, pues eso, cuando se hagan los criterios que suelen salir como 2 o 3 semanas antes, cómo en este caso va a ser el examen del práctico. En esta especialidad, por ejemplo, ¿vale? Me dice, ¿dónde estaba? Desarrollo del tema, ¿dónde estaba el práctico? Perdona, lo
estoy buscando aquí, me dice, en este caso, la prueba, el práctico, en este caso es preguntas de tipo test, ¿vale? Cada pregunta vale un punto, un examen de 60 preguntas, solo hay una respuesta válida, se penalizarán las respuestas incorrectas restando 0,333 y las respuestas no contestadas ni suman ni restan puntuación. Estos son los criterios que se han elegido para esta especialidad concreta. Para otra, ya os digo, puede ser eso, un comentario de texto, en matemáticas, pues hacer un problema, en física y química, es que cada especialidad es un mundo, ¿vale? Entonces, os tienen que decir cómo se va a hacer, ¿vale? O en este caso, cómo va a ser el tipo de examen en los criterios de evaluación que son publicados antes de la oposición. Y, importante, al igual que el tema, no nos podemos salir de una serie de ítems o características de la prueba práctica que también vienen publicados en la convocatoria de la oposición. Aquí, por ejemplo, me dice que para griego la prueba consistirá en 3 ejercicios de traducción, un texto en prosa o en verso. Bueno, pues cada especialidad tiene, en este caso, cómo tiene que orientarse la prueba o qué contenidos tiene que llevar, ¿vale? Y luego ya el tribunal podrá moverse dentro de esto, pues hacer una cosa u otra, ¿vale? Por ejemplo, el dibujo, lo que os estoy comentando de una prueba de tipo test no es viable porque me dice hay que hacer un ejercicio sobre un soporte plano a partir de una misma forma, realización de un dibujo técnico relacionado con el temario o resolución de problemas, ¿vale? Oye, pues igual, ¿por qué no? Igual el tribunal, en este caso, los problemas los puede poner en forma de test, ¿por qué no? ¿Vale? Es decir, que el tribunal aquí puede jugar un poquito a poner un examen u otro en función de los criterios que se han marcado en el anexo 7, que me dice qué contenidos tiene que llevar la prueba práctica, ¿vale? Me dice, yo tengo una duda, en el examen de construcciones civiles y edificación, anexo 7, venía, las representaciones gráficas deben realizarse con empleo de aplicaciones CAD. No se hizo así, se hizo con Escuadra Cartabón. ¿Esto se puede cambiar viniendo las bases especificadas? Míralo en la página 6. A ver, página 6. Vamos a ver, en principio hay que ajustarse a lo que dice este anexo, ¿vale? O según cómo se puede interpretar algunas de las cosas. Página 6, me estás diciendo. Construcciones civiles y edificación, me dices. El tribunal propondrá 2 opciones de prueba práctica de las cuales el aspirante escogerá una. Cada una de las 2 opciones de prueba consistirá en el planteamiento, análisis y actividades de enseñanza-aprendizaje y en la realización de pruebas prácticas o simulaciones y o resolución de ejercicios supuestos en cualquier caso relacionados con uno de los siguientes ámbitos. Órdenes topográficas, Las representaciones gráficas deben realizarse con empleo de aplicaciones CAD. El tribunal podrá pedir la justificación técnica didáctica de la prueba práctica elegida en un aspirante. La justificación didáctica indicará en cuál o cuáles de los módulos profesionales. Vale, en este caso deberían de basarse en esto. Yo no sé si en la convocatoria, cuando salen, en este caso, especificadas los criterios de calificación, o sea, los criterios que publica el tribunal, dicen algo respecto por lo del tema del CAT, pero en principio, ¿vale? Sí, aquí dice, deben realizarse con empleo de CAT. Mi interpretación es eso lo que dice, que deben realizarse, salvo que luego hayan especificado los criterios de evaluación alguna cosa diferente, pues no te sabría decir muy bien, pero en principio claramente dice debe realizarse, no puede. Por lo menos en lo que dice esto. Si por alguna cosa el tribunal, o en este caso la comisión, estima que hay que hacerlo de otra manera, tienen que publicarlo en los criterios de evaluación. Eso es lo que te podría decir, Antonio, José. ¿Vale? Pero está claro que dice que eso es lo que dice ahí, ¿vale? Y en principio los tribunales es que no podemos salirnos de aquí. Si te sales en algo, tienes que ajustarlo, pero tienes que intentar, o sea, tienes que basarte en lo que está publicado en este anexo, en el anexo 7, que nos dice la prueba práctica. En este caso, la Comunidad de Madrid, ¿vale? Porque puede ser que en otra comunidad autónoma, pues, haya otras o diferentes, pero siempre que basarse en este tipo de criterios. ¿Vale? A la hora de preparar el práctico,
Pues, ¿qué os digo? Aquí en concreto lo que más a veces difícil de sacar es esto y por eso una de las cositas que hacemos aquí en la academia o se hace en la academia es pues intentar preparar sobre todo para los prácticos, ¿vale? Que es un poco la parte que muchas veces lleva más parte de puntuación y, bueno, pues en función de la especialidad pues puede haber más variación, pero en principio basados en esto aquí y siempre insisto, por favor, leer los criterios de evaluación que se publican o sea, un par de semanas antes, depende no recuerdo ahora mismo las bases ahora mismo, pero hay unos plazos, entonces, a la hora de publicar los criterios de evaluación. Y con esto pasaríamos, con suerte, a la segunda fase, ¿vale? Siempre se puede pasar a la segunda fase, ¿vale? A que luego, por desgracia, a veces pues eso, se juntan una serie de factores que pueden hacer o que el examen sea igual un poquito complejo. Gente que no estudia, bueno, pues pueden dar todas las circunstancias y bueno, pues a veces por desgracia quedan plazas sin cubrir, más de las que nos gustaría muchas veces, porque llegar al punto de a la hora de establecer el examen, qué preguntas, qué no preguntas, no os penséis que es fácil, que no es nada fácil, que os voy a decir. Y luego, si pasamos a la siguiente fase, en este caso, consejitos a la hora de establecer, en este caso, la programación, cómo estructurar y presentar la programación. Bueno, pues aquí hay un par de cositas que las voy a pasar a la academia, ¿vale? Ante todo, y antes de decir nada, y es que el tribunal, en este caso, al igual que pasa con los temas, no busca una programación perfecta, ¿vale? Al final, lo que nos importa más y lo que más se va a valorar es comprobar que un docente es capaz de planificar, aplicar e innovar en un aula real. Es decir, a veces nos cuentan, o sea, y tenemos que escuchar unas cosas, dices, pero si esto es imposible. O sea, nos plantean incluso actividades o cosas que quedan lejos de la realidad y que parecen hasta de ciencia ficción o como si tuvieras 80.000 horas para poder impartir una serie de cosas. Y al final todos tenemos alumnos acneaes, alumnos con problemas, atención a la diversidad, o sea, atención a todo tipo de diversidad. Nos encontramos con clases que en un momento dado puede haber 30 alumnos. Entonces, bueno, pues ante todo intentar que las programaciones y las unidades de trabajo sean una cosa coherente y que a priori pudieran ser aplicadas en el aula, ¿vale? No, me voy a ir al espacio, de que sé, por poner un ejemplo exagerado, ¿no? Pero es decir, intentar que sean cosas coherentes y que se puedan, en este caso, cumplir siempre, ¿vale? Al final lo que nosotros vamos a valorar es dominio, en este caso, pues normativo y rigor teórico, coherencia interna, es decir, que todo encaje en la programación, es decir, las competencias con los objetivos, los criterios, la forma de evaluar, es decir, tiene que ir todo perfectamente empastado, ¿vale? Que sea viable en el aula, por favor. Esto es súper importante, ¿vale? No ponernos a montarnos películas que es que luego son imposibles de llevar a la práctica, ¿vale? Seguridad, claridad, entusiasmo, luego pues toda la parte de uso de las TIC, situaciones de aprendizaje, atención a la diversidad, todo eso tiene que ir contemplado, además, originalidad sin exceso, seguridad profesional. Y vuelvo un poco a lo mismo que os había dicho con la parte del tema, ¿vale? Y es que perfectamente nos viene identificado en la convocatoria de la oposición, me dice segunda prueba, parte A, presentación de una programación didáctica, me dice criterios de valoración. Y aquí incluso me viene hasta desglosado por puntos. Me dice, presentar adecuadamente el documento desde el punto de vista de la forma, así como el índice claro y sujeta a la normativa, 0,5 puntos. Presentar una introducción coherente y establecer las características del contexto del centro, 0,5 puntos. Es decir, que todo esto a tener en cuenta de incluir todos estos ítems, ¿vale? Dentro de la programación. Hay cosas que penalizan en función de la convocatoria, pues te pueden exigir un número mínimo de unidades, la letra, los folios, ¿vale? Que te pueden restar. Y eso tanto en la parte de la programación como en la parte de la unidad didáctica te viene perfectamente identificado cuáles los ítems que hay que valorar. Y lo mismo, cuando el tribunal pone los criterios de evaluación, tiene que decir los criterios de evaluación del tema, de la parte práctica. Todo esto comprendería la primera fase, pero es que luego tiene que poner perfectamente identificados la parte A de la programación didáctica, lo mismo, es decir, cuánto vale cada uno de los ítems. Y vuelvo a lo mismo que os decía antes. La legislación y el decreto que saca la convocatoria me va a decir los mínimos.
Si además el tribunal, o en este caso la comisión de selección, estima que quiere hacer hincapié en algún ítem que queremos incluir, pues me lo puede desglosar aquí. Dentro de esto, imaginaos, me dice, determinar la metodología que se va a poner en práctica y los recursos materiales en coherencia con los demás aportados en la elaboración didáctica. Y aquí quiere especificar algo, se tendrá en cuenta las metodologías innovadoras, se me ocurre, ¿vale? Pues te lo va a reflejar aquí y esto como que quiere resaltarlo, ¿vale? Es decir, que al final, a la hora de corregir las programaciones, hay que sí o sí basarse en los criterios, por un lado, que me marcan el anexo 8 y matizarlos con los criterios que publica el tribunal cara a la oposición, que insisto, van a ser los mismos, como mínimo, que marca el decreto, con algún pequeño matiz de alguna cosa que puedan pedirnos y que ha querido incluir la comisión de selección. Me dice, con la unidad didáctica hay que hacer como que das una clase real con ella. No, exactamente. Tú lo que tienes que contar con la unidad didáctica es explicar cómo vas a hacer la unidad didáctica, es decir, cuántas horas compone la unidad didáctica, cuántas horas vas a dedicar a la parte teórica, a la parte práctica, cómo vas a hacer la práctica, cuál va a ser la temporalización, qué actividades vas a hacer, por qué las vas a hacer. Tienes que justificar todo, no es ponerte a dar una clase como tal, Laura. Lo que tienes que hacer es especificar todo, es decir, contextualizarla, además, ¿vale? Eso va a la programación, la contextualización del centro. Pero tienes que explicar eso, la unidad didáctica que elijas, cómo la impartirías, qué recursos utilizarías, qué harías con la atención a la diversidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Eso es lo que tendrías que hacer. Y, insisto, todo esto, por favor, fijaros siempre, ¿vale? Que yo no sé si lo habéis hecho hasta ahora o no, pero ir a la parte de criterios de calificación, insisto, de las convocatorias, porque yo hablo con compañeros y compañeras, pues eso, que llegan nuevos a los institutos y a veces dicen, no, es que yo eso ni lo miré. Pues es que es súper importante mirarlo, porque te está diciendo, aparte de la convocatoria, si hay matices, que en este caso en la especialidad se han querido incluir, que complementan a lo que ya viene publicado por decreto, ¿vale? En este caso, ves, aquí tendríamos en la parte tal, me decía que el tiempo de exposición online era en 30 minutos y los ítems que se iban en este caso a calificar, ¿vale? Pues exponer la utilización del TIC en el aula valía un punto, presentar actividades así como las diferentes sesiones que componen la unidad didáctica, 2 puntos, ¿vale? Pero ya no es, presento las actividades porque sí son incoherentes, ¿no? Es decir, puedo sacar hasta 2 puntos. Dependerá luego de si son coherentes, si son aplicables en el aula, si son acordes, es decir, pues todo eso hará hasta los 2 puntos que puede valer, porque igual simplemente por presentar actividades al tuntún, pues igual que me puede dar el tribunal, si la presenta al tuntún, pues oye, pues igual me da 0,3, yo qué sé, o 0,4. En cambio, si empastan, son coherentes, las aplico, por ejemplo, con otro módulo o con otra asignatura, yo qué sé, pues todo ese tipo de cosas van sumando hasta que pueda alcanzar el tope de los 2 puntos. ¿Vale? A la hora de explicar la unidad didáctica. Me dice Elay, en la programación global hay que explicar las actividades que vas a hacer en cada unidad didáctica o es suficiente con reflejar contenido, resultados de aprendizaje de cada unidad. Solo tienes que reflejarlo. Las actividades las vas a especificar en la unidad didáctica concreta que te toque luego exponer. Piensa que para la programación Elay vas a tener 20 minutos, por lo menos en la convocatoria de la Comunidad de Madrid. Hemos tenido 20 minutos y luego los 30 minutos para la parte de la unidad didáctica. Entonces, piensa que en esos 20 minutos tienes que contarnos toda la programación entera, tienes que contextualizarla a un centro, que puede ser real o puede ser inventado, todas las unidades, temporalización por trimestre, pues el primer trimestre de esta unidad a esta unidad, tantas horas para cada una. Es decir, tienes que desglosar todo, cuánto va a ir en global en cada uno de los temas. Y no puedes meterte salvo que tengas alguna actividad que interrelacione como por bloques y las quieras resaltar ya directamente en la programación, lo que serían todas las actividades, te vas a poder explayar en la unidad didáctica que elijas, porque al final se hace igual un pequeño sorteo de bolas y pues eso, mínimo eran 12, pero igual tienes 12, 13, 14, 15, 16, porque siempre se establece el mínimo de unidades, el máximo tú pones las que quieras, ¿vale? Entonces ahí es donde te vas a explayar. Entonces, cuando te hagas el sorteo, pues coge, en este caso, uno de las unidades didácticas que te permita lucirte un poquito más. Ese es mi consejo, porque luego, al final, todos somos profes y sabemos que hay temas que son como más teóricos, más aburridos y temas que puedes hacer un montón de cosas. Entonces, bueno, pues juega con los temas que te salen a la hora de la unidad didáctica. Me dice Antonio José, a ver, una duda más, es larga.
Si te da tiempo sobre el tema de la parte A, se redacta un tema tipo por parte del tribunal sobre los que han salido en las bolas como tema correcto. Por poner un ejemplo, hay temas que pueden ser extensísimos y abordarse de muchas maneras, por ejemplo, estructuras de madera, desde las especies de madera, sus usos, tal, o hay millones de tesis diversas sobre esto. Se redacta un tema tipo siempre, ¿vale? Se redacta un tema tipo, en este caso, después de que han salido las bolas, bueno, ya a la semana siguiente, es decir, antes de empezar a corregir, lo primero que hay que hacer es un tema tipo lo hace la comisión de selección a la hora de establecer lo que se va a utilizar para corregir, ¿vale? Me dice Maika, pensaba que los datos tenían que ser reales. Con eso siempre tengo un poco de lío. Si quieres ponerlo real, lo pones real, pero lo puedes poner, en este caso, pues ficticio, o que existe en una localidad, es decir, o puedes hacer referencia sin decir el nombre concreto del instituto, pero siempre es contextualizarlo, pues incluso establecer, hay una pequeña cosa cuando contextualizas el centro, pues es un centro que está en tal municipio, el tipo de, pues eso, si es de poder adquisitivo más alto, más bajo, bueno, pues un poco por incluir la diversidad y el tema de cosas, ¿vale? Me decís aquí, a ver, cositas. Espera. Me dice Ángel, en la presentación de la programación, ¿es recomendable utilizar la pizarra? Como te venga bien, yo la utilicé siempre y se agradece mucho, porque ponerte como me estoy poniendo yo ahora aquí a contar cosas, imagínate que tienes el tribunal delante, si tú le vas poniendo cosas en este caso, puedes utilizarla perfectamente, no hay ningún problema, vamos, somos profesores al final, ¿eh? Ya va un poco a criterio de cada uno, es decir, yo en las exposiciones este año, en las programaciones me he encontrado todas las opciones. Los que más sí que es cierto que utilizaban la pizarra, ¿vale? Pero tú puedes hacer lo que te dé la gana. Con orientación entiendo que funciona distinto. Está detallado también la convocatoria. Correcto, María. Orientación es un poquito diferente, ¿vale? Yo aquí me estoy basando en las especialidades más, pues, todas las otras, ¿vale? Sí que es un poquito más concreto. Igual que si me preguntas, en este caso de escuela de idiomas, puede haber matices, o si nos vamos a todas lo que sería de música, del conservatorio, de trompa, violín, yo ahí ya no te sabré decir, o danza, todo ese tipo de cosas, María ahí no podría entrar tanto porque mi especialidad va más, yo al final trabajo en un instituto, ¿vale? Entonces ahí igual no sería yo la persona más adecuada para esas especialidades tan específicas y orientación tampoco, funciona diferente, estoy seguro, pero todo tiene que venirte detallado en la convocatoria, siempre. Si no, léete la última o vete a la última o las dos últimas y verás que todo te viene detallado. Antonio José, todo lo que un opositor ha escrito fuese de ese tema tipo, se desecha. Es que me estás yendo a lo de antes. Todo lo que un opositor ha escrito fuera de ese tema tipo se desecha para nada, Antonio José. Es decir, al final ahí hay un ítem donde se valora la originalidad en este caso del opositor, la manera en que lo has escrito, si lo ilustras, si pones ejemplos, para nada. Todo eso que se incluye, si es coherente y acorde, es decir, si me estás hablando de la madera y te pones a hablar de metales de no sé qué, pues depende de lo que escribas. Si es coherente, encaja y suma, nunca resta, al revés, ¿vale? Siempre suma todo lo que salga de ese tema tipo y que mejore el tema tipo, ¿vale? Entiendo que la programación ya la llevas preparada de casa y la unidad las preparas en el propio examen o también lo llevas preparado para leer. Pues en este caso, Mariano, tienes que tener todo preparado. Es decir, sí que es cierto que la programación, tú entregas una programación física, impresa, encuadernada, y las unidades, en principio, tú no entregas nada a priori, no se te exige que entregues nada, pero tú puedes llevar algo escrito, puedes llevar un esquema o puedes llevar, si vas a hacer una actividad, un ejemplo de la actividad. Por ejemplo, resulta que hacemos una actividad intermodular entre distintos módulos, por ejemplo, donde hacemos un periódico de historia y, por ejemplo, historia y lengua, hacen una especie de periódico y además llevan un apartado donde lo hacen en inglés. Pues igual, pues puedo llevar un ejemplo de esa revista, ¿no? De qué haría, pues puedes llevar lo que quieras, en este caso, para aportar al tribunal y que vea cómo es la actividad que estás contando, ¿vale? Dice, ¿por qué? Parece un ejercicio de coincidir. En el guión de un folio que te dejan meter la defensa, ¿qué se puede reflejar y qué no? Pues en este caso, nada que sea curricular, es decir, no puedes poner en ese folio que se te va a entregar, además se suele poner una firma, un sello del tribunal, que luego se recoge, pues en principio, pues que no venga legislación, que no venga nada en concreto, pues eso,
Pues simplemente es una especie como de esquema que te puedas poner para ir mirando, no te pongas a leer. Es que no te puedes poner a leer, en este caso, el guioncito. O sea, escribirte 4 cosas no curriculares. En este caso no puedes escribir nada curricular ahí dentro. Simplemente pues, cosas pinceladas que te sirvan para recordar, nada más. Me dice, cuando realizas la programación, ¿cuánto espacio, hojas aproximadamente tiene que ocuparte cada unidad didáctica? Virginia, pues es que depende, porque igual tienes un tema que yo qué sé, igual te implica 20 horas lectivas porque es un tema súper importante y luego tienes otro tema que igual es más introductorio que me ocupa 3 horas lectivas nada más. Pues obviamente, en este caso, cuando yo programo, solamente en desarrollar la unidad didáctica, no es lo mismo desarrollar la unidad didáctica de un tema de 20 horas lectivas a uno de 3. Es que es súper variable, ¿vale? ¿Es recomendable usar el proyector? Quiero decir, tengo compañeros que proyectan sus unidades y programaciones. Te explico, dependiendo de los sitios, en principio tendrías que llevarte tu proyector, ¿vale? Es decir, tienes que adjuntarlo. Si tú quieres proyectar, puedes proyectar. Te llevas tu ordenador, te llevas tu proyector y puedes utilizarlo, ya como te sea más fácil, ¿vale? Nosotros en este caso, en este año, en mi especialidad y demás, no ha habido nadie que proyectara. Todo el mundo ha utilizado la pizarra o nada, lo ha hecho todo de voz y lo que sí que alguno nos ha aportado es, pues, de las actividades, como se estaba comentando, voy a hacer tal actividad y, pues un ejemplo de la actividad o cosas así, es lo que nos han enseñado, por ejemplo, ¿vale? Pero si tú quieres, Rosario, te puedes llevar el proyector y exponerlo proyectando, como tú prefieras, eres profesora. Vale, más cositas. ¿Qué significa curricular? Vale, pues que aparezca en el currículo. Sabes que en este caso están los reales decretos, ¿vale? En donde se especifican pues el currículo. En este caso igual está más enfocado a la FP, ¿vale? Pero pues eso, donde se especifiquen las cosas, ¿qué te iba a decir? Resultados de aprendizaje, eso por ejemplo tú en un examen, en ese esquema ni puedes poner resultados de aprendizaje, ni puedes poner criterios de evaluación. Es decir, todo ese tipo de cosas que vengan en el decreto, cómo tienes que hacerlo, y las competencias, todo esto no puede estar nada reflejado. A eso me refiero con curricular, ¿vale? Puedes añadir otro tipo de cosas, pero nada curricular, ¿vale? Puedes poner palabras clave que tú entiendes, por ejemplo, el nombre de un contenido, de un resultado de aprendizaje. No entiendo. Puedes poner palabras clave que tú entiendas, por ejemplo, el nombre de un contenido, es que son cosas diferentes, ¿vale? Al final, los resultados de aprendizaje son los estándares que me marca la legislación. Los resultados de aprendizaje, a su vez, en este caso, se desarrollan mediante unos contenidos y tengo que cumplir, en este caso, pues unos criterios, en este caso, de evaluación, que me vienen marcados por el decreto, en este caso, de si es NFP, o me viene todo regulado. Y los contenidos, pues siempre también viene todo regulado, es decir, los contenidos que tengo que impartir en función del nivel educativo en el que me encuentre, en función de la materia que estemos importando, hay unos contenidos básicos y luego tú, para desarrollar, en este caso, esos resultados de aprendizaje que van a ser calificados mediante criterios de evaluación, ¿vale? Entonces, es que son términos diferentes, no tiene nada que ver un resultado de aprendizaje con un contenido o con un criterio de evaluación, todo eso viene recogido a las competencias, ¿vale? Más o menos. Y luego, que os comentaba, cositas, pues que animaros a que preparéis las oposiciones. Este año, por ejemplo, nosotros en mi tribunal hemos dado, me consta, de 3 chicas que han conseguido la plaza a la primera, sin tener experiencia previa docente, incluso ninguna de las 3. Bueno, se han dado las circunstancias, se han estudiado, se la han preparado, es decir, que se puede sacar la oposición dedicándole un poquito de tiempo y estudiando y con algunos aspectos claves que he intentado yo resumiros en esto que os estoy comentando por aquí. Espera, me dice Fernando. Hay que llegar en la programación a la evaluación de los criterios de evaluación en cada unidad de trabajo, es decir, profundizar a esos niveles o solo nombrar los criterios e indicar los que aplicas. Lo que me estás diciendo, segundo. Cuando te pongas en la unidad didáctica a defenderla, ahí es donde te metes con los criterios de evaluación específicos de la unidad de trabajo que has seleccionado. Pero cuando tú estás estableciendo la defensa de la programación, tienes que decir, en este caso, pues el tema 1 y el tema 2 se asocian al resultado de aprendizaje 1.
¿vale? El tema tal, entonces ahí hablas y que cada uno tiene sus criterios, si los quieres los puedes poner, que hay varios criterios, ¿vale? O hacerlo pero muy resumido, pero entras un poquito a detallarlos en la parte de la unidad didáctica, ¿vale? Me dices, pero entonces en las exposiciones no se puede llevar tus materiales ni un guión, te lo tienes que memorizar todo, programaciones de unidades didácticas. Pues te explico. Tú te puedes llevar materiales, ¿vale? Y el guión, en este caso, tienes que tenerlo medio trabajado en casa. Y lo que ocurre es que el tribunal, cuando tú vas a entrar al examen, te va a dar un folio en blanco, te va a poner un sello y eso es lo único que tú vas a poder meter en la defensa. El guión que tú vas a elaborarte en el ratito que te van a dejar antes, porque tú al final, cuando vas a defender la programación, se hace un sorteo con las unidades didácticas y os metemos en un aula donde estáis solos para preparar, en este caso, pues ese pequeño guión y acabar de repasar y ver qué es la unidad didáctica que vamos a defender. Entonces tú, en este caso, lo que puedes tener en ese momento es eso, más luego tú le vas a pedir permiso al tribunal y decir, pues tengo aquí una serie de cosas que yo les voy a ir facilitando ahora durante la exposición. Y en este caso, pues el tribunal te dirá que sí y tú aportarás lo que tú, en este caso, quieras, Cristina, ¿vale? Y el guión sí lo puedes tener delante, que es en todo caso lo que vas a poder mirar y leer en un momento dado pues, si tienes que echar una clarita. Pero al final, en muchas ocasiones más lo miráis por nervios, ¿eh? Porque lo manejáis tan bien, al final la programación la has hecho tú, todo es tuyo, entonces muchas veces no hace falta ni el guión, le echas un vistazo por encima y sigues hablando, ¿vale? Me dice, si podrías darnos consejos a la hora de exponer que nos favorezcan de cara al tribunal. Naturalidad y mirar a los ojos, sobre todo una de las cosas, es decir, y ser naturales. Se entiende que estéis muy nerviosos y sobre todo eso, ser coherentes, que las cosas encajen, empasten, que lleven una secuencia lógica. Es decir, cuando tú empiezas a contar la programación, no puedes empezar a hablar, por ejemplo, por los criterios de calificación. Tendré que contar primero todas las cosas, ¿vale? La asignatura que corresponde, el curso, encuadrar las cosas, objetivos, competencias, resultados de aprendizaje, metodología que voy a utilizar y todo eso, pues seguir una secuencia lógica, coherente, que todo vaya hilado. Ese sería un poco de los consejos y comportarte de manera natural y mirar al tribunal, ¿vale? No exponer así, que a veces te encuentras que te exponen así mirando para abajo, como si estuvieran enfadados con el mundo, ¿no? O sea, naturalidad ante todo, utiliza la pizarra, no sé, naturalidad. Dani, buenas. Si no supero la fase 1, ¿los méritos se me tendrían en cuenta en la lista de interinos? Sí. Siempre, ¿vale? Cuando tú presentas, Dani, la convocatoria de la oposición, ¿vale? Tú en este caso es justamente donde presentas los méritos. Es más, si en Madrid hablo, ¿vale? Extrapolando el resto de comunidades autónomas porque entiendo que es parecido. En la convocatoria, en este caso, el examen se hace en junio, ¿vale? La primera fase, pero los papeles se presentaron en febrero. Pues los méritos se te contaron solamente hasta febrero del año en curso de las oposiciones. Entonces, aunque tú, en este caso, no superas la primera fase, todos los méritos que hayas metido se te van a tener en cuenta, ¿vale? E incluso puede ser, Dani, que no superes la primera fase, pero que, por ejemplo, me hayas aprobado el examen práctico y no el teórico o al revés, ¿vale? Pues, ¿qué ocurre? Que hay una serie de criterios, ¿vale? Que te suman. Por ejemplo, el aprobar el práctico o el tema no se te suma 0,5 más de méritos. Eso ya tendrás que verlo en las tablas. Pero se te actualizan los méritos, ¿vale? No hace falta que pases de fase. Pero la idea no tiene que ser esa, hombre, tiene que ser ir a tope a por ella. Lai, no me he explicado bien respecto al guión de la defensa. Me refiero a que en vez de poner el RA que aparece en la ley, si puedes poner alguna palabra relacionada con ese RA para que tú te acuerdes. Eso sí se puede hacer, por lo menos, el 1, por ejemplo, la gente que tiene 6 resultados de aprendizaje, pues tú te apuntas en tu guión 1 y te apuntas una palabra, 2 y te apuntas una palabra. Eso al final tú no estás transcribiendo curricularmente el contenido, entonces eso en principio no debería dar ningún problema, Lai. Es decir, pues eso tú sabes que el 1 se refiere a eso porque tú al final el esquema te lo haces tú y que te pongas una palabra para que no se te olvide, en principio no debería haber ningún problema, ¿vale? O también otra cosa que podemos hacer, si no te quieres leer todo el resultado de aprendizaje, un consejo muy útil puede ser, según el resultado de aprendizaje número 6, que ustedes pueden ver en la página no sé cuál de la programación y remites al tribunal porque lo que te marca la legislación es que hay que entregar al menos una copia física y una copia digital, ¿vale? Si le dais para que cada miembro del tribunal tenga su propia programación, puedes utilizar recursos como el que os estoy diciendo para optimizar el tiempo. El resultado de aprendizaje 6, según pueden ver, tal, o los criterios de evaluación del resultado de aprendizaje 5 que ustedes pueden ver en la página número 67 de la programación,
Entonces, remites al tribunal a una página en concreto a ver algo, o según los objetivos que se marcan, o según la competencia, y la competencia igual son 3 líneas. Pues si te la sabes, te la aprendes bien, pero si no, remite al tribunal a la página en concreto de la programación que has entregado físicamente. Eso lo puedes hacer si entregas, aparte de la obligatoria, entregas una más para cada miembro o para cada 2, por lo menos. Mi consejo es que mínimo, aparte de la obligatoria, como somos mis 5 miembros del tribunal, pues que por lo menos puedan compartir y que haya 3 programaciones, consejo, ¿vale? Y es un recurso muy útil para optimizar incluso el tiempo. No tener que aprenderte todo de memoria. ¿Algún consejo para el Visu? Pues Inma, pues te digo, ¿algún consejo para el Visu? En principio, en función del instituto donde sea la sede, ¿vale? ¿Por qué? Porque obviamente el tribunal, cuando va... Entiendo, es lo que me dice la lógica, ¿vale? Yo nunca me he seminado de Visu porque yo no soy de esa especialidad. Pero si tienes que hacer un Visu, los profesores, en este caso, van a coger las plantas y van a coger los excrementos, ¿dónde? No se van a ir a Gandía o se van a ir a Asturias si estamos examinándonos en Madrid. Ni si hablamos de Madrid y el colegio está en Pinto, no se van a ir a Cercedilla a coger el helecho de turno. Es decir, que en este caso se cogerán los alrededores. Es decir, que la vegetación, las plantas, las cosas, entiendo que serán de los alrededores. ¿Vale? Si es algo reciente, ya si hablamos de minerales, pues es que se te puede caer cualquier cosa, no sé. El guión se entrega al final, Maika, sí, se recoge y se mete junto con la programación, luego todo eso se manda a la DAT y se recoge el guión. Por eso que no podemos poner nada curricular en ese guión, nada más que alguna referencia, pues eso, alguna palabra, cosas así, o tu esquema, primera introducción, segundo método, el orden que queréis utilizar. ¿Vale? Y no sé si queréis preguntarme más cositas. En principio, comentaros que, bueno, sabéis que no todos los años hay oposiciones. Este año ha habido muchas comunidades autónomas. El año que viene, 2026, seguro va a haber en Andalucía, en Canarias y en Cantabria. Son, en principio, los lugares en donde, bueno, pues se van a convocar, igual no todas las especialidades, pero sí que están previstas que salgan plazas en estas 3 comunidades autónomas, ¿vale? Luego, para 2027, pues habrá muchísimas más. El año que viene son más bien las de magisterio y dependerá de la comunidad autónoma, ¿vale? Y luego, bueno, pues que no os desaniméis, ¿vale? Que aunque queden plazas sin cubrir, pues que, bueno, pues hay comunidades o especialidades que hay más, menos, pero hay que seguir intentándolo. Y entonces no nos acomodemos de interinos, ¿vale? Que luego pasan cosas y de repente te estás acostumbrado en un centro y llega alguien por detrás de ti y te desplaza del centro y tienes que volver a empezar de cero. Entonces, bueno, que está perfecto, somos interinos, somos todos compañeros, pero que no os acomodéis y que intentéis ir siempre a por la plaza. Es lo que yo os diría y lo que haría, desde luego. Y no sé, si queréis preguntarme alguna cosita más. El desasosiego de Paddy no compensa. Ay, pobre. Bueno, pues eso hay que intentar, Rosario, subir puestos en siguientes oposiciones, conseguir trabajar y subir puestos. Y lo que te comento, si en un momento dado no consigues sacar la oposición, ¿vale? Pero, por ejemplo, me apruebas el tema y no me apruebas el práctico, ya sumas medio puntito más para cuando se te haga la baremación para la lista de interinos. Entonces, pues ese aprobado en una parte y no en otra, te da medio punto que no tenías antes y te puede hacer escalar no sé cuántos puntos en la lista. Así que todo sea motivación, Rosario, ¿vale? Aprobar y subir, esa es la idea siempre. Y no sé si queréis preguntarme alguna cosita más, qué os ha parecido la charla. Hablo un poco general, ¿vale? Porque al final, pues eso, cada comunidad autónoma es un mundo, aunque os doy la base general, y luego cada especialidad tiene sus cosas, obviamente, sobre todo en lo que al práctico se refiere. Pero de verdad que los temas bueno, y lo otro también, pero los temas, hacerme caso, las programaciones al final es sota, caballo y rey, independientemente de la comunidad autónoma o de la especialidad, ¿vale? Es decir, a la hora de desarrollar un tema de lengua, de griego, de filosofía, hay que desarrollar el tema siguiendo una serie de ítems. Nada, Maika, me alegro, era la idea. Muchas gracias. Y no sé, aprovechad si queréis preguntarme algo más, ahora que me tienes aquí en directo. ¿Vale? Muchas gracias. Cualquier consejo, truco, si me ayuda, nada, genial. Y bueno, pues eso. Que ánimos y que todo se consigue, ¿vale? O sea, que no te desaniméis, ¿vale?
Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego.